Shabbat Shalom. En este Shabbat, Señor, te damos gracias por este Shabbat. Gracias por la oportunidad nuevamente de estudiar tu palabra, de llevar tu palabra, bendito Rey, Señor. Guíame y pon un carbón encendido en mis labios, Señor. Y que esta paracha, este estudio, Señor, sea de bendición para nuestra congregación mesiánica chequina. Bechen Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, la paracha de esta semana es la paracha número 36, que lleva por título Be'aloteja. Y es números 8:1 al 12:16. Son 5 capítulos. Los temas: primero, encendido de las luces de la menorá. Segundo, consagración de los levitas. Tercero, celebración de la Pascua. Cuarto, la nube sobre el tabernáculo. Quinto, las trompetas de plata. Sexto, Israel sale del monte Sinaí. Séptimo, el Eterno envía codornices. Octavo, Miriam y Aarón murmuran contra Moshe. Vamos primero que todo a hacer un resumen de la paracha. Capítulo 8 nos dice que el Eterno le dice a Moisés que le digaron para hacer el encendido de las luces de la menorá. Le da las instrucciones cómo tiene que ser ese encendido. Asimismo, Moshe consagra a los levitas para que sirvan en el tabernáculo de reunión. Los levitas ministraban al Eterno en el tabernáculo de reunión, comenzando desde los 25 años hasta la edad de los 50 años. Pasados los 50 años servirían con sus hermanos en la guardia del tabernáculo, pero no sirviendo en el ministerio. En el capítulo 9, los hijos de Israel que hayan estado inmundos a causa de muerto o hayan estado de viaje de lejos, no hayan podido celebrar la Pascua al Eterno a los 14 días del mes primero, o sea, del mes de Nisán. Tendrán la oportunidad de celebrarla a los 14 días del segundo mes, o sea, el mes de Iyar. La celebraban entre las 2 tardes con panes sin levadura y hierbas amargas, y debían celebrarla conforme a los ritos de dicha fiesta de Pesa. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, tal persona debía ser cortada de su pueblo y llevar su pecado. Por otra parte, cuando fue levantado el tabernáculo, la nube cubrió el tabernáculo, de día lo cubría la nube y de noche lo cubría una apariencia de fuego. Cuando la nube se alzaba, los hijos de Israel partían, y cuando ésta se detenía, los hijos de Israel paraban. En el capítulo 10 nos hablan de las trompetas de plata. El Eterno le ordena a Moshe que se hiciera 2 trompetas de plata que servirían para congregar al pueblo y para mover los campamentos. Además de lo dicho anteriormente, se especifica el orden en que marcharían cada una de las tribus. En el capítulo 11, las personas del pueblo murmuran contra Hashem, por lo cual éste los castiga con un fuego que quema una parte extrema del campamento. No contentos con esto, y a partir del versículo 4, los extranjeros que se juntaron a los hijos de Israel en su travesía se quejan del maná y exigen comer carne, pedido insolente al que se suma buena parte del pueblo de Israel. Moshe no lo podía creer y se queja ante Hashem que él solo no puede con este pueblo, que de dónde iba a sacar toda carne para alimentar a este pueblo. Por lo cual Hashem le dice que seleccione 70 ancianos que conformara el primer Sanedrín, que lo ayudaría en su tarea de liderar al pueblo. Hashem hace que los israelitas tengan abundancia de codornices, y los que habían reclamado malévolamente por carne murieron de tanta carne con que se atiborraron. Los ancianos seleccionados para conformar el consejo de los ancianos comienzan a profetizar
cuando la presencia de Hachén aparece en el tabernáculo. Empero dos de los ancianos profetizan estando en el campamento. Josué siente que esto es incorrecto y le comenta a Moche, el cual se encuentra satisfecho y feliz por esto, pues le dice a Josué que si tenía celos de él, que ojalá todo el pueblo de Adonai fuese profeta y que Adonai pusiere su espíritu sobre ellos. En el capítulo 12, Miriam murmura con Aarón acerca de la esposa de Moche porque era mujer cosita, así como de las cualidades del profeta. Hachén castiga a Miriam con lepra por haber murmurado y aclara que no hay otro profeta como Moche. Miriam es echada del campamento por 7 días. Bueno, nuestra parachá comienza en Números 8 y vamos a leer del 1 al 4. Y dice, y habló Adonai a Moche diciendo, habla a Aarón y dile, cuando encendieres las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán frente a frente del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió enfrente del candelero sus lámparas como Adonai lo mandó a Moche. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo, conforme al modelo que Adonai mostró a Moche, así hizo el candelero. Bueno, Bealoteja, ¿qué quiere decir cuando enciendas? Y se refiere a la orden del Eterno para a Aarón directamente en cuanto al encendido de las lámparas. El Eterno le había dicho a Aarón, a Moche, que construyera un tabernáculo en medio del desierto. Y uno de los accesorios que fue construido en el tabernáculo de reunión fue precisamente este candelero de oro. Este se encontraba en el lugar santo. Aarón, sumo sacerdote, encendía las lámparas de acuerdo al mandato de Dios. Este candelero tenía que mantenerse prendido continuamente. Una de las características que vemos es que tenía que alumbrar hacia adelante, lo que quiere decir que tenemos que tener la mirada puesta en Yeshua HaMashiach, el autor y consumador de la fe. Este candelero tenía 7 lámparas, las cuales representan la perfección del Eterno. Representan los 7 espíritus de Adonai, como lo dice Isaías. Y vemos que aquí la luz representa a Yeshua HaMashiach, que Él es la luz que alumbra a los ojos de todos los que somos hijos de Dios y la luz que nos lleva al Padre. En su luz veremos la luz. Números 8, 5 al 14. También habló Adonai a Moche diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Adonai, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas, y ofrecerá a Aarón a los levitas delante de Adonai en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Adonai. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos, y ofrecerás el uno por expiación y el otro en holocausto a Adonai, para hacer expiación por los levitas. La palabra de Dios nos enseña en esta parte que el Eterno nos pide limpieza, pureza. Así como los levitas eran rociados con agua para la purificación, nosotros debemos alimentarnos de su palabra, el agua, de su palabra. Y el agua representa su palabra. Debemos dejar que la palabra de Dios nos limpie. Acordémonos que Dios solo acepta y opera en lo puro. Por lo tanto, desechemos todo aquello impuro que están pidiendo tener acceso directo a la presencia de Dios y trabajemos por todo aquello que sea santo
Y si alguna falta hubiéramos cometido, vayamos a Yeshua cada día arrepentidos, con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón por nuestro pecado, para que Él por medio de su sangre preciosa nos limpie y nos presente puros y santos, justificados delante del Padre. Yeshua vivió un ejemplo de consagración, fue el que vemos en Ana, que fue la mamá de Samuel, que Ana pidió a Dios un hijo, pero no para ella, sino para ofrecerlo a Dios. Podemos resaltar que cuando alguien está verdaderamente consagrado al Eterno, no pide por deseos para su propio beneficio, sino para beneficio de la obra del Eterno. Y Yeshua precisamente es un ejemplo de consagración, porque precisamente Yeshua, nuestro Mesías, se consagró como Hijo de Dios, dependiendo del Padre, amándole sobre todas las cosas y entregando por entero a Él su voluntad. Así como el Eterno separó a los levitas para su servicio, para ministrar en el tabernáculo de reunión, igualmente el Eterno tiene un propósito con sus hijos para que por medio de Yeshua seamos separados para ser un pueblo santo. Como dice 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice Números 9:6-8, dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Adonai a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena Adonai acerca de vosotros. Y esto nos deja una enseñanza. Cuando nosotros no sabemos alguna cosa, pues tenemos que dar una respuesta o un consejo espiritual. Debemos pedir al Eterno, orar a Él, pedirle revelación acerca de lo que nos están pidiendo o nos están diciendo. Entonces aquí vemos que Moshe no le dice lo que él piensa que ellos hagan, que el que está inmundo por causa de muerto haga. ¿Sí? Pide revelación al Eterno. ¿Sí? Entonces nosotros igualmente tenemos que pedir la revelación al Eterno, porque si no estaríamos cometiendo un error, estaríamos condenando a la persona o estaríamos juzgándola, o lo que es peor, que haga y decirle lo que el Eterno no nos ha mandado. ¿Sí? Porque finalmente vemos que el Eterno en los versículos 9-12 dice, y Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de lejos, celebrará la Pascua a Adonai en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas, la comerán, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Y vemos otros ejemplos. Uno de ellos está, por ejemplo, en Números 27, en la cual vienen las hijas de Zelofehad y le dicen a Moshe que su padre había muerto en el desierto y que él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Adonai en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Y le preguntan, ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre entre su familia? Por no haber tenido hijo. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. ¿Y qué Moisés hizo? Él les dijo que esperaran y llevó su causa delante de Adonai. Y Adonai le respondió, que bien dicen las hijas de Zelofehad, y les dará la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. Y finalmente le dio como para que ellos, los hijos de Israel, hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasará su herencia a su hija. Si no tuviera hija, daré su herencia a sus hermanos.
En el capítulo 10, las trompetas de plata. Cuando tocaban las trompetas, los hijos de Aarón tenían que hacer dos sonidos. Uno largo, llamado tequia, y el otro corto, llamado chevarín. Cuando se tocaba una sola trompeta con sonido largo, era para congregar los príncipes, los jefes de millares de Israel. Cuando era sonido de alarma, era para mover los campamentos o para salir a la guerra. Igualmente los hijos de Aarón tocaban las trompetas en las fiestas solemnes del Eterno, en los principios de los meses, o sea, en Rojodés. Precisamente la fiesta de Yom Teruá, que es la fiesta de las trompetas, o día de hacer sonar el shofar, ¿sí? Lo digo que esas trompetas eran de plata, que hay diferencia con el shofar. Y vemos que Yom Teruá es el primer día del séptimo mes de Tesurrí, que es la única de todas las fiestas que coincide con el primer día del mes, principio de mes o Rojodés. Es muy especial, pues también nos lleva a reflexionar nuestro caminar con Dios, precisamente 10 días antes de llegar a Yom Kippur, el día de la expiación. El tocar las trompetas de plata tenía que hacerse por estatuto perpetuo, ¿sí? Además, el tocar las trompetas con el sonido de cortos, ¿sí? Era para ser recordados por Adonai y ser salvos de sus enemigos, como dice el número 19, que dice: y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Adonai vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces ellos tocaban la trompeta cuando salían a la guerra, y eso era como una distinción delante de los demás pueblos, para que los demás pueblos dijeran y vieran que realmente allí iban los hijos de Israel, el pueblo de Israel, que los diferenciaba de ellos. Y Primera de Corintios 15, 51 y 52 dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hay una promesa que tenemos de parte del Eterno. Yeshua HaMashiach vendrá por segunda vez. Y nosotros no sabemos el día y la hora, pues vendrá como ladrón en la noche. Y tenemos que estar atentos, vigilantes, y tener aceite en las lámparas. Y debemos estar preparados, porque todo ojo le verá. Esta de la final trompeta es una revelación profética, porque se tocará la trompeta y los muertos en Mashiach serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, como dice su palabra. Números 11. El Eterno envía codornices. Números 11:1 dice: aconteció que el pueblo se queja a oídos de Adonai, y lo oyó Adonai. Y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Adonai, y consumió uno de los extremos del campamento. Los hijos de Israel se quejaron a oídos del Eterno. Siempre lo que nosotros hablemos, el Eterno está atento a lo que nosotros hablamos. Los hijos de Israel no estaban contentos con lo que el Eterno les estaba dando. El Eterno les había dado el maná y tenían que recogerlo diariamente. Salir y recogerlo diariamente y no guardar nada para el otro día, porque se iba a dañar, se iba a podrir. El maná era el alimento celestial que el Eterno les mandaba. Era el alimento más completo, más nutritivo, el más perfecto, que cubría todas las necesidades que ellos tenían, que ellos podían comer. Entonces el Señor arde en ira y consume uno de los extremos del campamento.
En Números 11, 4 al 6 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. Aquí voy a hacer una aclaración referente a los extranjeros. Acordemos lo que dice Éxodo 12, 37 y 38. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y mucho ganado. ¿Sí? O sea que cuando salieron de Egipto, salieron mucha gente, entre ellos los extranjeros. En la versión de la Reina Valera, en la versión de las Américas, dice, cuando nombran los extranjeros, dice el populacho. Y el populacho es un conjunto de personas de nivel más bajo. En otras palabras, la chusma. Por eso debemos tener cuidado con quién estamos juntando. Israel se dejó convencer por esta clase de gente para que y por murar en contra del Eterno. Entonces vemos que el pueblo de Israel, de la comida, si se recordaron, tenían su mente puesta en lo físico, se olvidaron de los sufrimientos y opresiones, no se acordaron que trabajaron con arcilla y ladrillos, que hicieron toda clase de tareas del campo. Entonces uno dice, se pregunta dónde quedó la amargura por el trabajo duro y las tareas difíciles. Estaban pensando solamente en la comida. Y por eso querían volver a Egipto, porque allá tenían la comida, pero eran esclavos de los egipcios. Despreciaron el maná. Es una falta de gratitud. Despreciaron al Eterno. Tan rápido se olvidaron de que ellos estaban afligidos por la presión de los egipcios, que los forzaban y los ataban duramente para que trabajaran sin descansar. Y el Eterno en Deuteronomio 8 dice que, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai tu Dios estos 40 años en el desierto, que te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, que sus vestidos nunca se envejecieron, que nunca se enfermaron, porque dice ahí que ni siquiera su pie se les hinchó en esos 40 años que andaron por el desierto, que tenían la protección de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. No tenían presente que el Eterno los sacó de esa tierra de esclavitud y de opresión, y que los llevaría a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y qué hizo el Eterno? Mandó carne para que comieran todos. Y aún dice en el versículo 33 de Números 11, que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Adonai se encendió en el pueblo, hirió a Adonai el pueblo con una plaga muy grande. Se quedaron mirando atrás. Salmo 106:15 dice, y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Vemos que aquí la queja, en estos Números 11. La queja es un descontento con la actitud de alguien de autoridad, un desacuerdo, una inconformidad con la autoridad, una expresión de dolor, de desconformidad o enfado. La queja es algo constante que tiene una raíz profunda, porque todo proviene de nuestros deseos, de satisfacer nuestro propio yo. La queja es un pecado contra el Eterno, porque es decirle al Eterno que está equivocado y que realmente estamos inconformes con su voluntad en nuestras vidas, o que entendemos que merecemos algo mejor de lo que Él ha permitido.
La queja es olvidarnos de que Él es el único, Él es un Dios bueno y que permite las cosas en nuestras vidas por una razón. Y Moshe va y se consulta al Eterno y le dice que dónde iba a sacar tanta carne para esta gente, para dar de comer a esta gente. Entonces en el versículo 23 Adonai le dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Adonai? Ahora verá si se cumple mi palabra o no. Su mano nunca se ha cortado, su poder nunca se ha limitado, porque Él puede poner mesa en el desierto. ¿Está limitado el poder del Eterno? No, no está limitado el poder de Dios. En todo momento Él está con nosotros. Y vemos que la queja es una manifestación de desconformidad y rebeldía hacia la dirección de Dios, que es una manifestación de injusticia, considerando bueno lo que realmente es malo y lo que nosotros consideramos malo cuando realmente es bueno. La queja se convierte en amargura que contagia a los demás. Muchas veces es una manifestación de codicia, porque siempre queremos más y nunca estamos contentos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos provee, con lo que el Señor nos da. Y muchas veces nos quejamos porque el Eterno no nos escucha, porque no nos concede la petición, pero Él tiene su tiempo. Y contra la queja, el remedio es ser agradecidos con lo que Dios nos da, cultivar un corazón agradecido. Primera Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Debemos estar contentos con lo que tenemos, más aún en estos tiempos de esta pandemia por la cual estamos pasando, de este confinamiento. Pues muchos de nuestros hermanos y del pueblo en Israel no tienen trabajo, otros lo han perdido, o les han rebajado su salario, otros no tienen que comer, otros tienen muchas deudas, y muchas veces tienen el miedo de que lo que va a pasar o suceder o que va a seguir. Filipenses 4:11-13 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Yeshua, que me fortalece. Y Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Eterno en Isaías nos da una promesa de que va a estar con nosotros, que no nos dejará ni no nos desamparará, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Y otras muchas promesas, como por ejemplo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y podemos decir, como Habacuc en su oración que hace delante de Dios, que precisamente la leímos en las lecturas de los profetas, Habacuc 3:17-19. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Adonai y me gozaré en el Dios de mi salvación. Adonai, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Tema 8. Miriam y Aarón murmuran contra Moshe. Números 12, del 1 al 16. Leamos los dos primeros versículos de este capítulo 12 de Números. Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita.
Y dijeron, ¿solamente por Moche ha hablado Adonai? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Adonai. Aquí vemos que Miriam y Aarón murmuraron contra Moche. Y también vemos en otras citas donde se menciona que los hijos de Israel murmuraron contra el Eterno. Por ejemplo, en Éxodo 16 de los 2 y 3 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moche y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Adonai en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Números 16 del 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coá, hijo de Levi, y Datán, Abirán, hijos de Eliad, y un hijo de Pelé, de los hijos de Rubén, Israel, tomaron gente y se levantaron contra Moche con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moche y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Otra cita en la cual también vemos que hay la murmuración, que está en Números 16 del 12 al 14. Y dice, y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad. Mas ellos respondieron, no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. La murmuración. Murmurar es una queja, es quejarse en voz baja. Y aquí viene la palabra susurro. Hablar en voz baja, susurrar ahí, refunfuñar. La murmuración es una actividad humana que consiste en hablar de alguien en forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente. Precisamente uno de los sinónimos de murmuración es la habladuría, el comadreo, el rumor, el chisme. Comentario que se hace de una persona que no está presente, tratando de que ésta no se entere y con la finalidad de hacerle daño o de molestarla. La murmuración puede ser sobre un hecho falso. En este caso, entonces recibe el nombre de calumnia. Pero si la murmuración es sobre un hecho verdadero, entonces se llama chisme. No se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no, sino que el hecho de hablarlo, de comentarlo con otros con el fin de hacer escarnio de alguien, ahí se constituye en murmuración y eso es pecado. Si hay algo que no nos parece mal, de alguien, mejor es decirlo directa y personalmente con esta persona y no comentarlo con otra. Tenemos que tener el carácter del Eterno, el carácter de Dios para decir las cosas de frente, como lo hizo el Eterno. Entonces Adonai descendió en la columna del 9, vamos a leer Números 12, 5 hasta el 9. Dice, entonces Adonai descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moche, que defiende en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Adonai. Entonces el Eterno le habló a Aarón y a Miriam. Y dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moche? Entonces la ira de Adonai se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Los murmuradores serán destruidos, como dice 1 Corintios 10:10.
ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En otras citas, el Eterno, hablando de los murmuradores, dice que en Romanos 1, 28, 32, dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y Santiago 4, del 11 al 12 dice, el que murmura en contra de un hermano, murmura en contra del Eterno. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a su ley, y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? ¿Por qué murmuramos? Porque estamos en la carne. Gálatas 5, 19 al 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, a las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Murmuramos porque no estamos contentos con lo que tenemos y con lo que Dios nos ha dado. Porque no somos agradecidos. Porque tenemos y nos estamos quejando. Y no somos agradecidos con Él. Y muchas veces tenemos que darle gracias aún por las dificultades. Aún por lo que está sucediendo. Aún por esta pandemia. Aún porque Él está permitiendo esto para un fin. Todo tiene un propósito. Todas las cosas nos ayudan para bien. Aunque nos cueste entenderlo. Tenemos que ser agradecidos, y dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque está la voluntad de Dios para con nosotros en Yeshua HaMashiach. Porque murmuramos, porque no andamos en el temor de Dios. Éxodo 20:20 dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Y dice Proverbios 1:7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ese es el temor que le pedimos a Dios, que esté delante de nosotros, para no pecar contra Él. Porque murmuramos que nos creemos buenos, perfectos, y los demás no lo son. Porque vemos que los demás trascienden y nosotros no trascendemos. Porque los demás prosperan y nosotros no prosperamos. Porque queremos lo que los demás tienen. Porque no tenemos el carácter de Dios para decirle a la persona de frente, cara a cara, para así exhortarla en el amor del Señor. Consecuencias de la murmuración. En este pasaje de Números 12, del 1 al 10, vemos que el pueblo se detuvo, no prosiguieron su marcha. ¿A raíz de qué? De que Miriam y Aarón habían murmurado contra Moshe. Y a raíz de que el Eterno la castigó a Miriam con lepra, tuvieron que esperarse una semana más, esperándola a ella que se sanara, y proseguir su marcha. Entonces es una de las consecuencias de la murmuración. Otra de las consecuencias de la murmuración es que todos los hijos de Israel mayores de 20 años no pudieron entrar en la tierra prometida. Todos fueron muertos en el desierto, como la rebelión de Coré, como aquí en el desierto, porque no pudieron entrar en el reposo, por la incredulidad, por la maldad, por la murmuración, por la queja. Solamente entraron Josué y Caleb y los menores de 20 años.
y las consecuencias de la murmuración para nosotros hoy en día. Hebreos 10, 26, 27 y 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Viene juicio de parte de Dios, de parte del Eterno. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, porque es que estamos murmurando contra Dios. Y podemos perder una salvación tan grande como la que el Señor nos dio. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor, como lo dice Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Señor, gracias te damos por esta paracha. Padre, que nosotros nos postremos delante de ti y reconozcamos nuestro pecado, nuestras quejas, continuamente, Señor, porque no nos conformamos, porque no nos contentamos con lo que tenemos y con lo que tú nos has dado, Señor. Queremos tener más y más, pero tú lo que quieres es que seamos agradecidos, que andemos en el temor de Dios, que nos dejemos guiar por tu Espíritu Santo, que nos alimentemos de tu palabra, Señor, que estemos pensando en todo lo bueno, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo que en tu buen nombre, si hay virtud alguna, en ello pensemos, Señor, en no murmurar, en no criticar, en no juzgar. Si no sabemos una cosa, pedirle revelación al Eterno. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque tú nos hablas. Y, Señor, que cuidemos una salvación tan grande y no nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos, sino que tengamos los ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén.